están? Les damos la bienvenida. Esto es Paritarias Libres, acordando con ideas, este espacio en el que hacemos un repaso de la actualidad, intentando profundizar a ver si de esta manera logramos comprender un poco, al menos mejor, el mundo maravilloso y complicado en el que vivimos. Camila Ansaldo, quien les habla, a mi lado, Germán Paladino, como siempre, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento porque hoy vamos a estar compartiendo una charla muy interesante con una persona que cuando aparece lo dejo porque siempre me atrapa lo que dice, y aparte porque en este proyecto que nosotros nos propusimos, que van 14 programas, en donde lo hicimos por el placer y por la necesidad de debatir, creo que vos sos una persona que puede sumarle mucho a ese debate, mucha calidad, y bueno, y a nosotros para ir puliendo ese debate y mejorarlo nos sirve un montón, así que ya desde ya te agradezco que hayas venido. No, yo agradezco Y la a invitación. la pregunta y de lo que están Cami, diciendo. estoy muy contento de estar en esta mesa. Martín Coban, obviamente, desde ya. Muchas Nosotros gracias. vamos al revés, ¿viste? Spoileamos, primero te mostramos, después te presentamos. Así vamos para romper un poco con los esquemas. Vos decías una personalidad destacada en los papeles en la ciudad de Buenos Aires, pero Sí. también en todo el mundo, ¿no? Porque te llaman desde todos los países por tus aportes como escritor, como ensayista, como docente y como bostero también, que es parte Eso último de sí, tu lo otro personalidad. bueno, va y viene, sí, estamos todos un poco en eso, pero Bostero sí. De hecho, esperaba que me dijeras sean bienvenidos, sean bienvenidas. No, acá estamos en el lado Es B. otra como cosa. decimos. Ojo que hay, ojo, parte del público no lo sabe todavía. Debería saberlo. Totalmente, coincido con vos. Pasa, ¿viste? Pasa. Siempre tiramos como comentarios que siguen de largo, pero porque acá estamos intentando dar Todos otro tenemos tipo más de de una vida. debates. Todos tenemos más de una vida. Sí, más de una, más de dos, más de tres. Tenemos varias ya y eso también está bueno porque significa que tenemos muchas experiencias y que podemos compartir y generar este tipo de encuentros y de debates. Y ¿sabés qué? Yo pensaba, Martín, cuando hablaba con vos, sos la única persona con la cual yo me comunico por mensaje de texto. Lo cual para mí es un desafío porque me doy cuenta que hay una cierta cantidad de caracteres que uno en WhatsApp no se da cuenta para que ese mensaje no se convierta en multimedia y esté 3 horas ahí el circulito dando vueltas para que te salte error y no enviarlo. Entonces me preguntaba, ¿vos nunca usaste WhatsApp? ¿O sí y dijiste, no, vuelvo al mensaje de texto porque esto no es para mí? No llegué todavía. En mi evolución tecnológica estoy en Ajá. una era previa, pero obviamente sé de qué se trata y lo percibo su lógica y su funcionamiento a mi alrededor, porque la mayor parte de las personas que uno conoce lo tienen y se quejan tremendamente. Sí. Para mí no es una queja, es un desafío, ¿eh? En general lo que yo percibo, lo que yo registro, por lo que nunca se me volvió tentador, o sea, nunca sentí que me estuviese perdiendo de algo, en la medida en que estas tecnologías que sirven para alimentar y mejorar nuestra comunicación con los demás, que de eso se trata, son tecnologías de la comunicación. Mis necesidades comunicativas están perfectamente cubiertas con dos tecnologías a las que yo me valgo, que son el teléfono y el telégrafo. Es decir, la transmisión de sonido a distancia y la transmisión de escritura a distancia. El que me quiere mandar un mensaje me lo manda y yo lo recibo al instante. El que me quiere llamar me llama y yo lo atiendo. Me doy por suficientemente comunicado. Lo suficiente. A cambio, cuando escucho y lo escucho con frecuencia, lo que para mucha gente significa estar en grupos de WhatsApp, en general yo no escucho comentarios del tipo, qué bien la paso, qué manera de recibir comentarios interesantes, cómo se amplía mi campo de cuestiones gracias al grupo tal en el que estoy. Escucho que la gente dice no lo aguanto más. O bien, en la medida en que respecto del teléfono que uso, que nos da la posibilidad de llamar y hablar con alguien, se marca una diferencia, no, parece anecdótica, pero para mí no lo es, o parece menor y para mí no lo es. Si vos llamás por teléfono, hablas con alguien. Si vos mandás un WhatsApp, le hablas a alguien. No es igual. Aun cuando la persona que recibe el WhatsApp, vos supongas o sepas fehacientemente que lo va a recibir de inmediato y que lo va a responder de inmediato, en el momento que vos estás hablando, la persona no está ahí escuchando. Y en el momento en que te responda, vos no vas a estar ahí escuchando, con lo cual eso no es exactamente un diálogo, es un intercambio de monólogos. Yo prefiero el diálogo. Y el diálogo supone que la escucha forma parte. En el momento que uno está hablando, la escucha del otro hace el asunto. Vos estás haciendo y vos estás asintiendo. Y yo, que a vos te estoy escuchando y a vos te estoy viendo, mientras hablo, incorporo lo que estoy diciendo, la actitud de recepción que ustedes están manifestando. No solo que me van a responder, la escucha forma parte, condiciona mi
emisión. En el WhatsApp hablas solo. El hecho de que haya aparecido, de esto también estoy informado y anoticiado, una función para acelerar los mensajes. Sí, es Sí. un camino de idas. Y escucharlos en... ¿Por qué? ¿De dónde sale la necesidad de escucharlos en 1.5 o en 2.0? Sino que la gente está harta de estar tiempo y tiempo y tiempo escuchando mensajes de quienes, como no tienen interlocutor ahí, lo van a tener después, no tienen límite. Uno puede escuchar monólogos. Yo soy un gran oyente de radio, me encanta que alguien me hable y yo lo pongo ahí y lo escucho, pero la gente con el WhatsApp se queja, en general se queja. Y en esta lógica, ¿cómo ves las redes sociales y los tipos de conversaciones que se generan en las redes? Vos tenés Twitter, has dicho en más de una oportunidad que lo usás para tener un ida y vuelta con las personas que Sí. hablan, te mencionan, o alguna de tus obras, o algo sobre vos. Algo que me despierta interés, es más vuelta que ida, es decir, nunca emití un tuit Pero lees. y respondo. O sea, sí, lo uso para dialogar, estrictamente, en el sentido de que tomar la palabra para decir algo, las circunstancias o los medios de los que yo me puedo valer para tomar yo la palabra y decir algo, no, uso otros. Para Y tengo contestar. otras escenas. Pero de pronto alguien dice algo, una consideración, una afirmación que me interesa, entonces, dado que esa emisión es pública, que es algo que llamativamente no siempre se advierte, en el caso de Twitter, ahora llamado X, no siempre se advierte que eso que alguien escribe y lanza, Sí. lo lanza públicamente. Desde el momento que yo o cualquiera lo puede ver, es que es público, cosa que me parece perfecta. Vos escribís una nota o estamos acá conversando y alguien quiere publicar un comentario. Me parece perfecto que eso esté abierto a la publicación. No menos abierto está que uno vaya y comente ese comentario a la vez o responda. Lo digo porque a veces hay como un recelo para mí injustificado o desconcertante de te metes acá, ¿no? Uno no se mete. Son textos públicos. Cuando dice te metiste en esta... El otro día alguien me escribió Sí. en este intercambio, bueno, avisales. Le dije, pero yo no tengo que avisar nada porque esta conversación es pública. Es pública, está siendo público. Eso a mí me interesa. Estas tecnologías estamos viviendo, por eso el WhatsApp y el teléfono y etcétera. Sí. La tecnología está siempre transformándose, está continuamente transformándose y aún así hay etapas de aceleración de las transformaciones, hay etapas de vértigo, siempre hay transformaciones, pero hay grados y hay ritmos de esa transformación. Qué sé yo, el paso del carro a caballo al automóvil fue relativamente corto y relativamente vertiginoso, más rápido de lo que puede haber pasado en los últimos 50 años con los automóviles, que tuvieron un desarrollo tecnológico sobre una base más o menos establecida. Y de pronto hay una aceleración, cuando haya autos voladores, ahí sí va a haber un salto de aceleración. Nosotros vivimos un salto de aceleración en las transformaciones tecnológicas en lo que hace a la comunicación. Eso sí, la manera en que, al ser yo de otra generación, se los puedo decir, todavía queda un resto de asombro, porque yo viví la escena en la que era una especie de proeza, casi del orden del milagro, la llamada de larga distancia. Pero ir a la telefónica, comunicarse con una operadora que iba a intentar la llamada, y nosotros estábamos en Córdoba, mi papá estaba en Buenos Aires, no estábamos hablando a Venus. Y si la llamada se lograba, nos parecía un milagro. Y si la llamada no se lograba, nos parecía razonable que no se lograra, porque parecía muy arduo. De esto que lo que estoy hablando, claro, pasaron 40, 50 años, es mucho tiempo, pero si uno compara esas condiciones con las actuales, el cambio ha sido rapidísimo y velocísimo. Con estas tecnologías como con cualquiera, lo mismo cuando surgió la televisión, lo mismo cuando surgió el automóvil, lo mismo cuando surgió la radio, surgen reacciones tecnófilas, surgen reacciones tecnófobas. La fascinación por la tecnología en tanto que tecnología o una reacción de espanto frente a la tecnología y la condena de la tecnología en tanto que tecnología. Y las dos posiciones, aunque opuestas, son en un punto simétricas. Exacto, se ajustan unas a otras porque es como una especie de posición previa a la discusión sobre los usos posibles. Entonces, más que entusiasmarse o no entusiasmarse, lo que para mí una y otra vez se abre es la discusión sobre los usos posibles, los que se les pueden dar o los que se le están dando. Y dar la discusión en el terreno del uso, no de la tecnología intrínsecamente. Toda esta vuelta para decir, la pregunta sería, ¿cómo se están usando las redes hoy? Porque en principio sí
confió, se supuso y nada lo impediría, y nada impide que se apunte en esa dirección, la idea que se abría un espacio en un sentido más democrático. Inicialmente hubo fuertes expectativas, ya defraudadas, de que se abría un espacio de acceso al ámbito público, de la posibilidad de la expresión pública generalizada e igualitario y por lo tanto democrático. Potencialmente ese uso existe y sin embargo no es lo que predominantemente ocurrió en este tiempo. La tecnología permitía eso, prometía eso y habilitaba eso. Los usos parecen haber ido en otra dirección. Y lo que hoy mayormente transcurre no solo no va en la dirección de abrir un espacio de debate y de intercambio, sino de impedirlo. Porque la medida en que la violencia verbal tiende a dominar esa escena, y la agresión y la denigración y la humillación del otro es la práctica más frecuente, ¿no? Por supuesto que no total, pero muy frecuente en esos espacios, la posibilidad de entrar, intervenir, debatir, intercambiar, se ve fuertemente inhibida. Porque en general a la gente no le gusta que la verdugueen, la denigren, la humillen. Si se convierte en un espacio para eso. ¿Vos decís que la van a dejar de usar? ¿Van a tender a dejarlo de usar? Lo que pasa, hay muchas, otra vez, no, lo que comento no lo comento estrictamente por mí, porque yo tampoco le dedico relativamente poco tiempo, aunque uno a veces se engancha. Por mi trabajo, yo soy profesor de literatura. La mayor parte del tiempo de mi trabajo tiene que ver con preparar clases, con tomar apuntes, con leer y leer y leer y leer. Y eso requiere para mí no estar conectado a Internet. Otra vez, porque en realidad lo que yo trato de, o necesito no tener. Ahora lo estoy diciendo más por la negativa y más enfáticamente. Sí. No solo es que no necesito WhatsApp para comunicarme. Yo, ¿no? Los demás que hagan, cada uno hace lo que quiere. Necesito no estar conectado a Internet porque me distraigo. No porque no me interesa, porque me interesa demasiado. Porque aparte en Internet está el universo entero. Claro. Entonces, aparte te llega una notificación y de repente terminaste 40 minutos exactamente, mirando cualquier cosa. 40 minutos mirando cualquier cosa, cosas prioritarias para mí. El hecho que se haya pasado Boca River del domingo 22 al sábado 21, a mí me ha cambiado muchas cosas, de las que estaba muy pendiente, pero no puedo entrar cada 5 minutos a promiedos a ver si ya se sabe o no, porque tengo que preparar una clase. Si yo estoy conectado a Internet, lo hago cada 5 minutos. Necesito no estar conectado a Internet. Por lo tanto, dedico a esto un tiempo relativo. Llego a mi casa, miro un rato, pero a veces uno se engancha. Uno no, lo que uno escucha a la vez, en muchos casos, lo que uno escucha, pero yo intercambio, ustedes también me dirán qué les pasa y qué escuchan, pero vos, Camila, lo acabas de decir, uno se engancha más de lo que quisiera. Sí. Hay un componente adictivo ahí. Y a veces uno lo ve en las redes mismas, que alguien dice, no puedo creer, estuve 2 horas acá como un boludo, peleando con este. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces me parece que en el desarrollo que el uso de las redes y estas nuevas tecnologías están teniendo, ya han ido apareciendo estos dos factores. Gente que no la pasa bien. Mucha gente no la pasa bien, pero y a la vez no se termina de ir, no se termina de yo mismo, no se termina de salir. Y se pregunta cada tanto, ¿por qué estoy acá haciendo esto? Me parece que estamos un poco en ese punto, en el sentido de que hoy por hoy me parece que solamente personas fuertemente, o que se las arreglan para tener una red de conexiones alternativas y no entrar nunca en ese juego, que habrá quien lo logre, no entrar nunca en ese juego. Intercambiar, divertirse, hacer chistes, ironía, el filo de una agudeza, saludarse y preservar ese ámbito, o aquellos a los que agredir, lastimar, denigrar les gusta. Hay gente a la que les gusta, y uno incluso que ha llegado a presidente de la República. Hay gente que disfruta lastimando a otro verbalmente, en este caso, verbalmente. Entonces sí están metidos ahí todo el santo día. Sí, yo creo que también la limitación del uso, que es lo que entiendo que estás proponiendo vos, o discutir el uso, también lo veo en mucha gente a pie, amigos, conocidos, que terminan trabajando con esa tecnología. Terminan trabajando con una computadora enfrente, terminan trabajando con el celular. Bueno, los chicos de Rappi, Uber, están permanentemente con el celular en la mano, viendo si monetizan o no monetizan. Hay toda una industria también del trabajo que empieza a pasar a la tecnología. En tu trabajo en particular vos podés desconectarte porque
es literario, tenés que leer, preparar una clase que no la vas a dar virtualmente, la vas a dar presencial. Pero cuando vos trabajás rodeado de tecnología, ya no perdés 40 minutos mirando o scrolleando TikTok, sino que estás 40 minutos por ahí en WhatsApp hablando con uno, con otro, con el gerente este, se trabaja también ahí. Eso nos plantea otro problema, tanto y más interesante que el otro, y en realidad confluyen. Sí. Porque un problema va a estar relacionado con el otro, que es la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo. O el tiempo de ocio, dado que negocio es negocio, es la negación del ocio. Eso es un negocio. Negar el ocio. Tiempo de trabajo, tiempo de ocio. Porque también ha habido una alteración muy fuerte en general. Con las tecnologías han impactado también sobre este asunto tremendamente importante para el modo en que vivimos y qué tan felices o infelices somos, que es cómo y cuánto tiempo logramos separar, proteger, preservar en nuestras vidas por fuera de los requerimientos laborales. Porque la tendencia es que el tiempo de trabajo lo abarque todo. Que el tiempo del trabajo o de la economía como complemento del trabajo o como prolongación del campo de preocupación del trabajo terminen conquistando nuestras vidas enteras. Y ahí es donde, digo, los dos factores confluyen, porque las nuevas tecnologías vienen resultando, si bien pueden ser, y de hecho lo son, otra vez la discusión pasa a ser el uso que les damos, porque pueden responder a un uso recreativo para el tiempo del ocio, y de hecho lo hacen, está todo dado para darles ese uso. Y sin embargo, la posibilidad de usar estas nuevas tecnologías como factores recreativos en tiempo de ocio se ven asediadas y acechadas todo el tiempo por el tironeo por el cual estas tecnologías nos ponen todo el tiempo en contacto, permanentemente en contacto con requerimientos laborales o con prolongaciones de requerimientos laborales del tipo, la transferencia que tengo que hacer. Entonces estás a las 11 de la noche, 11 de la noche es tiempo de descanso, en tu home banking haciendo un trámite bancario, o sea, trabajando. O un sábado a las 7 de la tarde viendo si te entró el pago, ¿te acordás? Esa conferencia, me entró el pago, entonces me entro a fijar, pues ya lo tengo en la cabeza. Me entro a fijar y estoy haciendo un trámite bancario un sábado a las 7 de la tarde, que es mi tiempo de descanso. Entonces hay un problema ahí, que yo también lo tengo, todos lo podemos tener. En mi caso, no necesariamente pasa por esas tecnologías, y hay que hacer, ahora sí lo digo a título personal, a mí mi trabajo me encanta. No, muchas gracias. Me encanta mi trabajo, disfruto muchísimo mi trabajo, pero lo disfruto infinitamente, no podría no hacerlo. Me encanta dar clases, me encanta preparar clases, me encanta escribir, me encanta leer, lo disfruto enormemente. Y ese disfrute, que de por sí es un factor de dicha y me atrevo a decir, es incluso un privilegio, porque disfruto de lo que hago, no siempre se puede, no todo el mundo puede, yo tengo ese don, disfruto de mi trabajo. En eso hay una trampa que es no parar nunca de trabajar, ya no por las tecnologías, ya no por estar pegado por a la placer. PC. Como me da placer, está el riesgo de no parar nunca, de preparar las clases, de escribir los artículos, El trabajo también puede ser placer. Para mí lo es enormemente. El tema son los límites. Pero en un momento está bien parar, incluso porque hay otros placeres de los que no habría que perderse. Mi vida personal tiene en ese sentido un factor que a veces que creo que es al mismo tiempo como mi enfermedad y mi salud, que es algo que me garantiza absolutamente que pase lo que pase y esté lo que esté, el trabajo se corta, poca. Es lo único que excede cualquier No es lo tipo único, de pero es lo que sin filosofía. dudas, por ahí no se mueve. ¿No se mueve. trabaja de hincha de Boca? No. 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 No se Respondo hace. yo, ¿no? Lo hablé con Camila alguna vez. ¿Qué pasa cuando se te superpone? Bueno, yo trabajé de periodista una época, de periodista deportivo. En radio, por eso las cosas del micrófono las conozco. Pero no. Es mi tiempo garantizado, no es la única circunstancia. Existen la familia y amigos, Sí, el claro. amor. Pero ¿qué pasa con los otros rubros? Vamos, primero que, en mi caso, pero por las características del trabajo que yo tengo, que es hermoso, ser profesor, la literatura. Pues uno dice, no, bueno, corto el laburo, vamos al cine. Y veo una película que me despierta una idea para una clase. Porque yo estoy trabajando tal novela, preparando una clase sobre tal novela, que es sobre la velocidad en la ciudad moderna, no sé. Y la película que voy a ver es sobre eso. Disfruté de la película y claro, me distraje, sí, es ocio.
Sí. Y al mismo tiempo, si en una clase de pronto uno asocia y dice, bueno, por ejemplo, en tal película, dice, pero entonces esas 2 horas, ¿qué eran? ¿No cambiaste nada en el aula en estos tiempos de Milei, de tecnología? Em, ¿No cambiaste ninguna metodología? ¿No? Vos recién hiciste una mención muy específica y para mí decisiva con respecto a las clases por teléfono, virtuales les llaman. Yo les llamo clases o por computadora, pero en general son por teléfono. Pues los estudiantes las miran por teléfono. Dar clase por teléfono. En el contexto de la pandemia hubo que hacerlo. Y las medidas sanitarias razonablemente nos llevaron a eso, no reunirse. Yo en la Universidad de Buenos Aires hay clases que doy con 180 estudiantes. Durante la pandemia, 180 en lugar cerrado, ya sabíamos que en 2020 no se podía. El recurso a las tecnologías fue fabuloso en ese momento. Después para mí no, y no doy clases por teléfono y discuto fuertemente en las instituciones en las que trabajo, que se sigan dando clases por teléfono en condiciones de aislamiento social, porque se siguen dando clases en condiciones de aislamiento social, donde cada uno de los que participan están encerrados en sus casas, y yo no estoy de acuerdo con eso. El espacio del aula es incomparable en ese sentido, y no es que no advierto, no conozca los aportes de la tecnología y lo mucho que se puede aprovechar, y no lo rechazo como formulación general. Respondo a título personal. El salto tecnológico más importante que yo he dado es pasar de pizarrón y tiza a pizarra y marcador que se borra, cosa que para los alérgicos ha sido un aporte Mejor, tecnológico ¿no? importantísimo, porque el borrado de pizarrón traía estornudo. Hablando en serio, yo no lo necesito, no lo descarto, no lo desestimo. Si viene alguien acá que dicte historia del arte, o seguramente abrirá otras perspectivas. Aunque les voy a decir, hay un curso en el que trabajamos con el análisis que hace Michel Foucault en el comienzo de su libro Las palabras y las cosas, sobre las meninas de Velázquez. Entonces en un momento dije, bueno, vamos a poner no es mucho lo mío, pero dije, bueno, vamos a. Antiguamente yo bajaba de la tarima, por una de las aulas donde doy clase hay tarim bajo, iba con el libro, miren, 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 miren el perro, miren el espejo. Y en un momento la diapositiva ya existía, la proyección de la diapositiva, el cual siempre tenía algo medio como inestable. Y claro que las nuevas tecnologías pueden resolver eso fabulosamente. Yo prefiero usarlas de este modo. Les dije, le digo a los estudiantes, formulé la pregunta de este modo, maliciosamente. ¿Trajeron sus computadoras? No, no trajeron el. Ah, sí, el teléfono. Sí, no, pero eso no es un teléfono. Es una computadora que contiene un teléfono. Porque si no fuera una computadora, no podrían hacer lo que yo ahora les voy a pedir que hagan. Conéctense a internet. Busquen las meninas. Cada uno la tenía en su computadora portátil. Habían llevado, cada uno tenía una en el bolsillo. Porque yo personalmente no desestimo, insisto, lo subrayo una vez más, la presencia del docente, la presencia en el mismo espacio, lo que estamos haciendo nosotros ahora, el cara a cara, la mirada de cerca, lo que se genera como atmósfera cuando estamos todos en el mismo lugar, por la cual uno, además, yo tengo entrenamiento docente, registro lo que pasa entre nosotros tres, pero lo que está pasando ahí yo también. Aprendés como Los tiene a todos estudiados. Es que no, porque se te nace una sensibilidad, Claro. sobre todo para una de las destrezas que los docentes tenemos que adquirir lo antes que podamos y lo mejor que podamos, que es no dirigirnos solamente a los que nos están escuchando. Porque la tentación es esa, sobre todo en escuela media. Cuando yo daba clase en escuela media, tenía 25 estudiantes, 12 atentos, 8 flotando y 5 o 6 perdidísimos. El desafío es incorporar al que está en otra, al que te mira, porque obviamente todos tenemos tendencia a hablar al mirar al que te mira. Pero hay que resistir eso y dirigirse a todos, también y sobre todo al que no, porque a veces sin retar ni poner unos, pero a veces puedes retar y poner unos, con la mirada lo traes, con un gesto lo traes, con lo que se pone en juego cuando estamos todos en el mismo espacio y percibimos la atmósfera que se genera cuando estamos todos en el mismo lugar. Eso, la palabra del docente y el intercambio, que viene dado, como decíamos antes, de la escucha. El intercambio no es solamente que los estudiantes que levantan la mano y plantean algo, que eso ocurre todo el tiempo y es muy valiosísimo y enriquece las clases
enormemente. El que escucha atentamente, eso también es un intercambio. Ese también te está devolviendo algo. El que pone cara de no entiendo, no pone cara de no entiendo, lo dije mal. El que no entiende y se le pone la cara de lo que le está pasando, también está interactuando, porque uno lo ve. O a veces ves, en 180 yo siempre les digo, primera línea, todos, franja media un poco borrosa, los del fondo. Adiós. Digo, si después no los saludo es porque no los veo bien. Pero porque son 200 y pico. Cuando ves que alguien está elaborando una pregunta y no se larga, porque no se anima, porque todavía no terminó de pensar la pregunta bien, le haces un espacio. Le haces un espacio en lo que vas diciendo, le haces un hueco y lo esperás o la esperás. Y también la mirada y el gesto de hacerle lugar. Y la persona pregunta. Un déjame entrar. Sí, dale que picá que la pongo en diagonal. Todo eso se genera en la clase sobre la base de algo que estuvo muy bien inventado desde hace ya muchísimo tiempo. Aula, docente, estudiante. Las tecnologías pueden aportar y enriquecer eso muchísimo. No, a mí no me resultan indispensables. Yo lo interpreto como una posición de vanguardia. No se puede interpretar como cierta nostalgia a un pasado mejor que hubo, porque creo que es una posición potente, pero si vos lo interpretás como nostalgia, pierde potencia, por ejemplo, en una construcción política, en un relato político. ¿Cómo lo puedo separar entre la vanguardia y la nostalgia? Gran cuestión sobre la que he escrito incluso un libro. No solo sobre eso, pero sí sobre las vanguardias. Quisiera especificar algo igual como aclaración previa. Estoy describiendo una práctica personal, no estoy haciendo, pronunciamientos generales sobre lo que hay que hacer o no hay que hacer. Quisiera ser muy, muy claro en eso. Sí tengo posición tomada muy firmemente respecto de las clases en la universidad, que es que no hay que darlas por teléfono, aislando a unos de otros y encerrando a la gente en su casa. Porque ahí sí tengo una posición que va más allá de mis preferencias o mis estrategias como docente, porque lo otro es mi manera de dar clase, cómo soy como profesor, digamos, o qué necesito o no necesito yo como profesor, sin pretender hacer de esa caracterización, asignarle ningún valor excepto para lo que son mis preferencias o mis necesidades, o hasta diría mi estilo de docente, y lo que otro que me escucha pueda tomar de eso o no tomar de eso, pero no hago de eso ningún deber ser. Sí tengo posición tomada en cuanto a que la enseñanza y el aprendizaje transcurran con la gente encerrada en sus casas, separados unos de otros, aislados unos de otros. No estoy de acuerdo con que eso se haga. Insisto, durante la pandemia fue necesario, lo hicimos y no había alternativa, y como única alternativa resultó muy valiosa, salió relativamente bien, pero como me gustaba decir un poco sarcásticamente en ese mismo momento, entre Zoom y muerte, Zoom. Pero si no, para una dinámica de enseñanza y aprendizaje, todavía no encontré, como lo del WhatsApp, todavía no encontré a nadie que me diga se enseña mejor y se aprende mejor. Cuando me hablan de las ventajas, ninguna de las ventajas que me han mencionado, decir es preferible porque incluye que mejora la calidad académica, que mejora la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. No encontré hasta ahora nadie que me dijera, dando las clases por teléfono, en vez de estar todos juntos en un aula, se enseña mejor y se aprende mejor. Y para mí no hay un argumento suficientemente válido para que resignemos la calidad educativa, que es hoy por hoy casi lo único. Nos revientan el presupuesto, nos destrozan los salarios, se decaen las condiciones edilicias en las que trabajamos. El nivel académico en la Universidad Pública Argentina sigue siendo muy bueno. Por lo tanto, lo tenemos que defender siempre, 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 pero muy especialmente. Yo ahí no resignaría medio centímetro. No acepto un pero. Se pierde calidad de la enseñanza, pero ¿qué? ¿Pero qué puede venir después que justifique que las clases se dan de peor manera y los temas se aprenden de peor manera? E insisto, no encontré todavía nadie que me diga, así se enseña y se aprende mejor. Me encuentro una y otra vez con que se dice, no, bueno, obviamente en un aula funciona mejor. Bueno, si funciona mejor, vayamos al aula.
Ahí sí tengo posición, más, no es mi preferencia, es una convicción con la que vengo discutiendo en las distintas instituciones donde trabajo. Cuando se trata de universidades públicas nacionales cuya calidad me interesa defender. Si no, después. Hay algo con las vanguardias, que es que están en el pasado. Prometen un futuro. La palabra misma, vanguardia, que es de avant-garde, es la guardia que va adelante. La idea misma de vanguardia supone un adelante. La palabra viene del mundo militar, viene del mundo de la guerra. La vanguardia primero es una vanguardia militar, que era la fuerza exploratoria de los ejércitos. Antes de avanzar, un grupo de exploración se adelanta, con todo lo que implica adelantarse y explorar, ir a lo que no se sabe, ir a buscar lo que todavía es nuevo. Cuando eso se transfiere al ámbito estético, sí, las vanguardias tienen que ver con el adelantarse en el campo del arte, a explorar lo que todavía no se ha hecho, a buscar lo nuevo. Y ese adelantarse, aunque la primera definición es espacial y territorial, cobra un sentido temporal, que es ir al futuro, a lo que todavía no existe. Entonces, es cierto. También es cierto que eso no cobró en las vanguardias históricas un único signo, porque hubo un futurismo revolucionario en Rusia, pero hubo un futurismo fascista en Italia. O sea que esto no garantiza un signo político unívoco, dado que se puede inaugurar futuros extraordinarios, pero también futuros horripilantes, y no dejan de ser futuros. Pero es cierto que efectivamente el movimiento, o sea, retomo absolutamente con gran aprecio por lo que estás planteando de esta tensión, porque efectivamente hay una tensión entre el movimiento de futuridad, de ir hacia adelante y a lo nuevo de las vanguardias, y un gesto de cierto apego, de cierto afecto, nostalgia es la palabra exacta, por un pasado. Solo que la vuelta que el siglo XX, el XX, ya el XXI ni qué decir, la vuelta que dio y en las posiciones que nos pone, es que lo más intenso de las vanguardias están en el pasado. Las vanguardias más rotundas, más eficaces, más potentes, han sido las vanguardias clásicas en las primeras décadas del siglo XX. Entonces la cuestión es cómo retomar el legado de esas vanguardias, que ya ocurrieron. De hecho, yo usé la expresión recién, vanguardias históricas. Entonces ya no es el movimiento de la historia y la tradición por un lado, las vanguardias, el futuro por el otro, porque hay vanguardias históricas, porque la historia ya tiene vanguardia. Y porque fueron las formulaciones de los futuristas rusos, del surrealismo francés, el dodecafonismo en la música, el surgimiento del cine, porque lo que pasó particularmente con el cine es que el cine surge como práctica artística con las vanguardias, no tenía tradición. La literatura tenía tradición, la música tenía tradición, la pintura tenía tradición, el cine no. Nace en estado experimental. Todo eso sigue prometiendo un futuro, sigue dándonos ese impulso, ese afán de experimentar lo nuevo, pero tiene también ya su tradición. Tiene ya también su historia y tiene ya también su pasado, con lo cual raramente, pero yo creo que productivamente, se pueden conjugar la nostalgia, un gesto retrospectivo de nostalgia, y al mismo tiempo un afán de futuro. Al mismo tiempo un afán de futuro. Si no estoy incurriendo en vicios de docente, pero al mismo tiempo no son vicios los del docente. Y si no, son vicios saludables, buenos. Hay un teórico con el que al que voy a parar una y otra vez porque evidentemente no deja de estimular ideas, que es Walter Benjamin, un gran teórico alemán. Trabajó sobre un cuadro de Paul Klee que él llegó a tener en algún momento y después tuvo que vender porque Benjamin pasó situaciones de precariedad personal, bueno, terminó de la peor manera y en algún momento vende ese cuadro, pero es el Angelus Novus de Paul Klee y él hace un análisis de ese cuadro que define exactamente esto que yo mucho más torpemente fui rastreando a partir de lo que vos planteabas. Porque lo que él ve en esa imagen de Paul Klee, lo ve más de lo que yo lo veo viendo el cuadro. ¿Vale? Dice que el ángel, y para él esa figura va a representar el progreso, gira hacia atrás, se vuelve y vuelve su mirada hacia el pasado,
Pero desde ese mismo pasado hay un viento que sopla y lo empuja hacia el futuro. Esas dos fuerzas a la vez, que no es ni el apego conservador a la tradición, pero no es tampoco la abolición del pasado en una pura futuridad, sino ese juego entre tradición y novedad, entre pasado y futuro, es exactamente lo que nos permite decir, hay nostalgia y hay vanguardia. Milei lo resuelve desechando la tradición o con una tradición muy forzada, planteando solo futurismo, porque si vos ves atrás de Milei, no hay tradición, no hay familia, no hay historia, no hay nada. Milei toma lo peor de cada una de esas cosas y lo que puede haber de bueno en cada una de esas cosas las arruina o las ignora, a mi entender. Sobre todo daña la idea misma de lo nuevo, que es tan valiosa, y del cambio, que es tan valiosa, porque le llama cambio a algo que pero ya ocurría con el macrismo, algo que es fuertemente conservador. Es un proceso de consolidación fuertísimo que va a ser en el futuro, cuando llegue ese futuro, muy difícil de revertir o de afectar. El proceso de consolidación de los grupos concentrados de poder económico en la Argentina trabaja para ellos. Y trabajar y fortalecer las relaciones de poder económico ya existentes es el gesto más conservador que puede haber. Lo hace en nombre del cambio y esa es la trampa. Entonces daña de la peor manera aquello que de bueno podemos detectar en la idea de cambio o en la idea de nuevo. Le llama nuevo, ese es Sturzenegger otra vez. Le llama nuevo y es Caputo otra vez. Le llama nuevo y es la fascinación que tiene Patricia Bullrich por dañar a los viejos. No sé qué le hicieron. Una vez le rebaja los salarios, las jubilaciones, otra vez les manda a pegar. Algo tiene. Otra vez, ya lo vimos a todos esto. Ya lo vimos, es la tercera vez que tenemos a Sturzenegger. Y sin embargo, al mismo tiempo generó la expectativa de lo nuevo. La generó y eso lo logró. Vamos a ver qué pasa con esta apuesta nueva. Que de nueva, la novedad ¿cuál sería? Un presidente que insulta, que hace gesto de hacerse la paja en público. Digo, porque tampoco la novedad es novedad. Hay novedades y novedades, ¿no? Hitler también era una novedad. Digo, no lo estoy comparando. No lo estoy comparando, pero no creo que sea ni que nazi ni fascista. No lo es, no lo es. Estoy diciendo, no toda novedad es bienvenida en tanto que novedad. Hay novedades horrorosas, como los cambios. La otra vez tuve una conversación en las redes. No estoy de acuerdo con que los clubes desaparezcan como clubes y se conviertan en empresas. Entonces alguien me dice, ¿por qué te negas a los cambios? Bueno, me niego a algunos cambios. A otros no. Pero porque no sería razonable decir, vamos a tomar este cambio sin preguntar en qué consiste. Bueno, sin embargo, en cierto modo ocurrió. Porque, digamos, ¿en qué consiste exactamente el cambio actual? Sí, sacar la bombonera al barrio también era un cambio. Claro, porque un conservador en sentido estricto, un modo de conservadurismo necio es negarse a todo cambio, consista en lo que consista. Pero no es menos necio adherir a cualquier cambio, consiste en lo que consista. Me parece bastante básico y razonable y diría hasta prudente. Primero preguntar en qué consiste el cambio y según de qué se trate, uno adhiere o no adhiere. Me parece que en el caso que vos mencionabas, lo que ha estado pasando con Milei, y se entiende, porque ¿por qué no lo entenderíamos? En términos de un periodo de estancamiento y de desesperanza, periodo previo prolongado, la posibilidad de que en el agobio de lo que se vive como más de lo mismo, no es más de lo mismo. Cristina no es Néstor, Macri no es Cristina, Alberto no es ni Macri ni Néstor, no es más de lo mismo. Y sin embargo, se puede entender, o yo intento entender, cómo y cuánto en el estancamiento con declive, no estancamiento equilibrado, el estancamiento del venirse abajo de amplios sectores de la población argentina, sin que se abran perspectivas de mejoras creíbles o reales, cualquier cosa que parezca un cambio resulta atractiva sin detenerse a ver del todo en qué va a consistir ese cambio y si va a ser de veras un cambio. Entonces, volviendo a lo que preguntaba, me parece que Milei, en relación a lo que estábamos diciendo, estropea lo bueno que puede haber en cada uno de los dos gestos, estropea lo nuevo y también estropea lo que puede ser valioso de volver atrás a un pasado, a retomar un pasado y cómo en realidad no existe lo nuevo sin la tradición. Esta es una discusión que en los años 20 en la Unión Soviética entabló Trotsky con las vanguardias rusas de ese mismo momento.
y les planteaba, no, lo nuevo, y estaban discutiendo los vanguardistas más experimentales de la poesía del siglo XX con el revolucionario, uno de los dos revolucionarios más extraordinarios del siglo XX, que era Trotsky. Estaban discutiendo cómo se hace lo nuevo, ni más ni menos, cómo se hace lo nuevo. Y Trotsky planteaba, no es liquidando la tradición, no es borrando, no es arrasando con la tradición que se hace lo nuevo. No es planteando un momento cero, tabula rasa. Es con la tradición se hace lo nuevo. Operando en la tradición, desviando la tradición, traicionando la tradición, pero con la tradición se hace lo nuevo. Entonces acá es una combinación de lo peor. Se le llama nuevo a algo que no lo es, se le llama nuevo al más de lo mismo de esta clase de políticas de achicamiento del Estado, que a mí me remiten Álvaro Alzogaray, quien de nuevo no tiene nada. Y a la vez, ¿qué es lo que hace con el pasado? Lo distorsiona y lo fabula de la peor manera. Porque clama por el regreso de una Argentina potencia en el mundo que nunca existió. Entonces fabula un cambio que no es cambio, que es todo lo contrario, y fabula un pasado de esplendor que es fábula. Nunca existió. ¿Argentina tuvo mejores condiciones? Sí. ¿Fue potencia mundial? No. ¿Pero qué pasa con esto de batalla cultural que tanto se alegan desde La Libertad Avanza para decir que a través de este tipo de comunicaciones, sobre todo en redes sociales, donde los vemos totalmente activos, al presidente, a todos sus funcionarios? Está todo el día ahí hablando de... Sí, está constantemente en Twitter, en X, bueno, como quieran llamarle, ahí compartiendo Por eso la pregunta cosas. ¿quién gobierna mientras él hace eso? Es legítima. Pero ¿él está dando una batalla cultural? ¿O el espacio de La Libertad Avanza está dando realmente una batalla cultural? A mí no me parece que es una sobrevaloración. Quizás sea mi propia necesidad de pensar que es una sobrevaloración. Están dando una batalla ideológica. Para que la batalla ideológica sea una batalla cultural tiene que calar más hondo, y no sé si están en condiciones, no lo sé, de calar más hondo. Por calar más hondo también entiendo que son procesos de más largo alcance, no es la chicanita del día. No es la chicanita, no es la agresión del día de Adorni, que trabaja de agresor. Se para ahí y agrede, humilla, denigra, se para, anuncia que una cantidad de gente va a perder el trabajo y se va a quedar en la calle y se burla. Trabaja de eso, no me parece un trabajo razonable. Eso es muy contingente, muy coyuntural como para pensar, pensemos en el campo de la cultura, al menos que yo estoy tomando una noción demasiado tradicional de cultura. Vos decís una transformación cultural, cambiás un paradigma de la literatura. Ponés en cuestión una concepción de la literatura, ponés una concepción de la relación entre de políticas culturales y el cine. ¿Qué cine queremos? ¿Qué cine quiere este país? ¿Qué cine queremos en la Argentina? Tomamos el Estado, pues dicen que no, pero la verdad que tienen todas las herramientas del Estado y las usan sin ningún temor, digamos, sin ningún recato, sobre todo para reprimir. Son estatistas en materia de represión, adoran el Estado. Aman el Estado, le pones una figura de la represión de Estado, un policía con un palo en la mano y les encanta, o sea, son tremendamente adoradores del Estado en su faz represiva. Y ¿qué políticas culturales proponen para dar la batalla cultural? Por ejemplo, ¿qué lineamientos sobre políticas culturales para la cinematografía argentina? No, de financiar por completo. De financiar. Desmantelar. De financiar, desmantelar. Yo me inclino más por pensar que si hacen eso con el cine, hacen eso con el teatro, hacen eso con el programa Sur de traducciones de la literatura argentina en distintos lugares del mundo, hacen eso con los programas culturales de la televisión pública argentina, hacen eso con el canal del Ministerio de Educación en la televisión argentina, de financiar, vaciar, cerrar, yo lo veo más como una batalla anticultural. Claro, vos podés decir, bueno, una batalla cultural una batalla contra la cultura no deja de ser una batalla cultural. Bueno, en ese sentido sí. Pero yo preferiría preservar la idea de que cuando alguien, digamos, instrumenta un proyecto de cultura y tiene una idea de cómo tiene que ser el cine y lo cambia, y tiene una idea de qué textos de la literatura argentina hay que promover que se traduzcan, entonces voy a decir, no, el programa Sur no se puede orientar a esta clase de literatura, tiene que ir a esta otra. Y que se traduzca a distintas lenguas del mundo este tipo de expresión de la literatura argentina y no este otro. Eso es una batalla cultural. Vaciar el proyecto para que no se traduzca nada más
Es vaciar el espacio de las expresiones culturales, y lo mismo con el teatro, y lo mismo con la música, y lo mismo con el cine, y lo mismo con los canales educativos, y lo mismo con los programas educativos en la televisión. Puede Entonces, ser más nocivo también, ¿no? sí, Por ahí no dar esa batalla cultural es que y de financiarla, digo. es que lo están vaciando. No hay mucho más que vaciar. Pero aún así tienen el apoyo generalizado. Sí. Por eso hay que ver también, por eso trataba de pensar una gradación entre los tiempos, los alcances, cuánto cala una transformación cultural y cuánto cala una adhesión ideológica que puede ser mucho más corta y puede ser mucho más contingente. Yo por lo menos trato de preservar esa distinción, porque si no me parece muy exagerado. La cultura no se cambia en 2 semanas insultando a 3 o 4 personas, o a 15 o a 300 o a todos. Porque si efectivamente eso se logra y hay una transformación en la sociedad por la cual la sociedad se desinteresa por la existencia del cine, se desinteresa por la existencia de la literatura y de las traducciones literarias, se desinteresa por la existencia de la poesía, se desinteresa por el teatro, lo deja librado a lo que el mercado, y el mercado, razonablemente por la lógica de mercado, va en todo caso a estimular aquello que responde a una lógica mercantil, lo cual es perfectamente válido, pero sabemos que hay un cine mercantil y hay un cine que no es mercantil, y hay una literatura que es mercantil y una literatura que no es mercantil, y un teatro que es mercantil y un teatro que no es mercantil. La eliminación por acción directa o por de financiamiento, el vaciamiento de todas las expresiones culturales, ¿va a calar realmente y vamos a tener una sociedad que no va a tener nunca más un Borges, que no era un escritor mercantil? ¿No va a haber más espacio para un escritor así? ¿O va a estar fuertemente desalentado por una sociedad que ya no valora ese tipo de literatura? ¿No vamos a tener más un cine como el de Leonardo Fabio? En el sentido que no era un cine de mercado. Tuvo, sí, cuando hizo la película con Gianfranco Pagliaro y Monzón, tuvo ahí. No es cine comercial, no es cine de entretenimiento, no eran las de Fabio películas de mercado. La Argentina, la sociedad argentina se desinteresa por tener un cine de esa calidad y de esa índole, y así siguiendo. Bueno, si efectivamente nos instalamos en ese punto, sí, va a haber habido una batalla cultural orientada al embrutecimiento masivo, una política de embrutecimiento generalizada que habrá triunfado, y habrá que ver cómo se revierte eso. Tiendo a pensar que son situaciones más contingentes, que la sociedad en general, aún a quienes apoyan a Milei, no es por eso, sino que han encontrado, y volvemos a lo mismo también, que es, le creen, no, ni siquiera le creen. Sí, por ahí por fracasos también anteriores. Por ahí no. Claro. Completamente, o en gran medida. En gran medida. Lo que uno ve, lo que los analistas informan, yo no soy analista, yo los leo y estamos conversando, es que la gente tiene esperanza, una mezcla de fe y esperanza con la idea misma de esperar. Algo que aparece mucho es le doy hasta fin de año. Que es algo en lo que se combina cuánto cada cual puede aguantar, una situación que ya igual era muy mala, pero me hace pensar en la fe en términos que no hay exactamente un razonamiento, me parece a mí, que diga, no, porque está apostando esto, entonces con el déficit cero, porque si no estamos otra vez con la lluvia de inversiones. En el fondo no es tan distinto que la lluvia de inversiones, a la espera de que llegue la lluvia de inversiones. Y parece ser, por lo menos lo que vamos viendo hasta ahora, el siguiente proyecto va a ser que los trabajadores estén denigrados en su condición y en su dignidad social y personal, a un punto tal que los inversores estén dispuestos a abrir empleos acá, porque los trabajadores van a estar tan cerca de la esclavitud que les va a resultar favorable venir a instalarse acá y trabajar y explotar el hambre de los trabajadores argentinos llevados a punto donde estaremos regaladísimos. Es una esperanza, me parece, en realidad muy ligada a el largo tiempo de frustración, la larga acumulación de frustraciones de proyectos políticos distintos entre sí, y algo que luce nuevo. Uno, insisto, raspa un poco, como lo de la casta. Uno raspa un poco y ni siquiera raspas demasiado. Y lo que el propio Milei llamaba la casta está ahí.
Del mismo modo, raspás un poco lo que luce como nuevo, porque, insisto, otra vez, si un presidente que insulta a los periodistas es nuevo, no me parece una novedad muy alentadora. Y encontrás el más de lo mismo. Sin embargo, ¿cómo medir los tiempos de la esperanza de alguien que dice, en el fondo dicen, ojalá salga bien? Yo creo que va a salir muy mal y que ya está saliendo muy mal. ¿Por qué, volviéndolo a la cultura argentina, por qué crees que está tan poco explorado en la cultura argentina, en las producciones literarias de cine, la temporalidad futuro? Hay poca ciencia ficción, seguramente me vas a nombrar algunas que haces, no, esta es extraordinaria, pero sin embargo siento que es una temporalidad no tan pensada desde el punto de vista austral, argentino, latinoamericano. Puede ser. Y efectivamente mi primer reflejo fue pensar invasión de Hugo Santiago, claro. pero es un reflejo en realidad que hay que contener porque conviene ir en la dirección que vos lo estás planteando y plantearse también, yo me dedico a la literatura también tiene zonas extraordinarias en esa dimensión, por lo pronto la literatura de Marcelo Cohen va... una literatura muy, muy extraordinariamente... O sea, por ahí mucho, pero orientada. No poco conocido. Bueno, entonces ahí ya tenemos una cuestión distinta. Ahí ya tenemos una cuestión distinta, que es que no hay producción o hay un problema con la difusión. Si hay un problema con la difusión, yo me tengo que hacer cargo inmediatamente porque soy profesor de literatura. O sea, yo me dedico a formar lectores y poner en circulación. Uno no puede dar a leer todo. Uno no puede leer todo. Leemos lo más posible. Leemos todo el tiempo menos cuando juega Boca. Y 2 o 3 situaciones más de la vida personal que no referiré. Me dedico mucho tiempo porque me apasiona. Uno pone en circulación, difunde. Yo trabajo de eso, soy profesor, soy crítico literario. Difundimos literatura. ¿Cuándo y cómo apostamos a esto? Y es una pregunta perfectamente válida. ¿Cabría o se podría? Pero hay quienes lo hacen, ¿eh? Quizás no necesariamente yo, y sin dudas es una limitación, pero hay quienes han trabajado fuertemente en la literatura, pero probablemente haya mucho por hacer en esa, o más por hacer en esa dirección, al mismo tiempo pensando en variaciones de lo nuevo y por lo tanto hacia adelante, pero digo, el gran texto que pensó un futuro en el país fue el Facundo de Sarmiento. Rebajado actualmente con unas figuraciones de Sarmiento absolutamente forzadas, muy probablemente provenientes de quienes no lo han leído, pero Facundo es uno de los grandes textos de narrar un futuro y además después llevarlo a cabo. Con lo cual, otra vez estamos entre el futuro es con el pasado y no sin el pasado. Siempre en este tipo de encuentros el objetivo es llegar a acuerdos, ¿no? Por eso paritarias libres, la intención es de generar acuerdos con ideas. Y aparece mucho esto de los tipos de análisis en los que vemos que estamos en un momento de la sociedad complicado, en el que esto de las redes sociales quizás nos distancia un poco, se rompen estos idas y vueltas, estos debates. Como para ir cerrando, ¿qué crees que se podría hacer vos desde tu lugar de docente y también como un pensador nato para poder generar el incentivo en las personas para que se generen más este tipo de encuentros, de diálogos? ¿Te parece que es a través de este tipo de espacios, a través del fútbol, a través de qué manera podemos llegar a generar ese incentivo para salir del mundo de las redes sociales en el que discutimos, en el que buscamos likes, en el que buscamos cosas que en realidad nos cierran en nuestro propio ombligo para poder volver a fomentar este sentir de comunidad? Primero subrayo lo de paritarias libres, que obviamente me entusiasma ya como título, porque además nos remite la palabra libre y los usos de la libertad, volviendo también a lo que se dice, qué pasa con lo que se dice, libertad, 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 pero las paritarias las pisan, ¿eh? Así que lo de paritarias libres está muy bien, hay que subrayar paritaria, hay que subrayar libre, 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 libre. La libertad ligada a la lucha, no a reprimir las luchas. Pues la libertad para reprimir, es un oxímoron. Mirá, sé y no sé. Con respecto a las redes mismas, no tengo una posición definitiva, voy como oscilando, porque por momentos digo, tampoco diría por fuera de las redes, por momentos digo, no, se puede dar una disputa ahí. Todavía cabe dar una disputa por el uso y que el energúmeno puteador empiece a quedar como, digamos, en un lugar desdoroso, incluso en las redes. Creo que todavía queda en un lugar desdoroso, no sé, si en una reunión de amigos uno empieza a gritar,
un sacado que empieza a putear, cuando baja dice, uy, perdón, no sé, me puse mal. Papelón. Por momentos digo, quizás haya margen y aún necesidad de dar esas disputas también al interior de las redes. Y que también en el interior de las redes se libre esta pelea entre la posibilidad no solo de llegar a acuerdos y entenderse contra el que putea, de discutir y de pelearse contra el que putea, porque el que putea tampoco discute. No. Putea. Quiere tener la razón. Ni siquiera la razón, te quiere lastimar. Te Peor. quiere denigrar, te quiere hacer callar a golpes de humillación. Ni siquiera tener la razón, porque si quisiera tener la razón, se vería la necesidad de argumentar y no lo hace. Es destrozar al otro, nada, no mucho más que eso, y quizás se pueda dar esa disputa ahí adentro por fuera, que es mucho más amplio, mucho más grande. Yo creo que a mi alcance están las clases, la literatura, venir a los espacios como este, con el entusiasmo que me da venir a un espacio como este, pero yo creo que cada uno de nosotros en los ámbitos que tocan, los ámbitos en los que están, los trabajos que tiene, en los vínculos que tiene, me parece que todos esos espacios hay que aprovecharlos. Todos. Recuperar el vínculo, recuperar el contacto, recuperar, lo digo una vez más, no solo la posibilidad de entablar acuerdos, también de entablar desacuerdos. Podríamos incluso usar esa formulación al revés de la fórmula habitual. Acordar en los desacuerdos. Y ponernos en desacuerdo. Y no tener Pongámonos miedo, en ¿no? desacuerdo, claro. Pongámonos como decimos, pongámonos de acuerdo. Pongámonos en desacuerdo, porque no están, hoy por hoy se hace difícil incluso ponerse en desacuerdo. Y para recuperar esos espacios puede servir todo. Un club, si no lo convierten en empresa, una radio, un streaming, un aula, una clase, una entrevista. En todos los espacios podemos dar esa disputa. A mí me pasa que me pongo en desacuerdo con mi amigo Darío, que él plantea que Boca abandonó porque tiró el gas pimienta en ese partido tan recordado. Está recordado por ellos. Y nosotros creemos que ellos abandonaron porque no salieron a la cancha. Y fueron a Paraguay. ¿Cómo se llega a un acuerdo entre esas dos posiciones? 1861, batalla de Pavón, se enfrenta al ejército de Mitre con el ejército de Urquiza. ¿Qué ejército se retira? El de Urquiza. ¿Quién abandonó? Urquiza. No ha habido dudas al respecto. Pero me parece, es tan claro que me llama la atención. Me llama la atención y no, porque vos podés decir, si nosotros nos frotamos los ojos y nos fuimos corriendo, ¿cómo podemos decir que el que abandonó es otro? Yo trato de entender cómo se puede seguir. Bueno, quizás cuando descendés en la desesperación manoteás cualquier idea por disparatada que resulte y que si te agarrás a eso. No, yo no sé cómo es descender. Debe ser desesperante. Y debe ser difícil. Debe ser difícil. Te agarrás de lo que podés. Debe ser muy difícil. Porque vos decís, che, lo vimos, estaban así, se fueron corriendo, lo vimos, quién se fue. Y vimos quién permaneció en el campo de juego, campo de batalla, metafóricamente. Quién se quedó y quién se fue, lo vimos todos, salió por televisión. No hay dudas. ¿Y pero cómo puede haber dudas? Fíjate quién está y quién no está, y quién quedó y quién se escapó. Salió por la tele, lo vimos todos. Pero si vos tenés un agujero emocional que tapar, qué sé yo, lo tapás con cualquier escombro. Muchas gracias, A Martín. ustedes. Martín Coan en Paritarias Libres, acordando con ideas, celebramos tu participación, gracias nuevamente por haber estado acá presentes con nosotros, seguramente te volveremos a molestar para que vuelvas a venir acá porque siempre es un placer conversar No es contigo. molestia, es un placer.